Hola a todos, soy Miguel Ángel Rivera, psicólogo y terapeuta, y en esta ocasión voy a hablar de la mente dogmática y de los peligros que puede tener esta mente para el discernimiento de la persona. Vamos a empezar con una frase que se atribuye a Heráclito de Éfeso. Estamos hablando de un filósofo griego de presocrático, muy antiguo. Y bueno, una de estas frases es: no puedes bañarte dos veces en el mismo río. También muchas veces se dice: lo único que es permanente es el cambio constante, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, que vivimos en un mundo donde todo nuestro contexto alrededor, aunque aparenta ser permanente en cierta medida, siempre hay un cambio. Siempre nos tenemos que ajustar y reajustar a determinados cambios de este contexto. Por lo tanto, nuestras ideas de hoy puede que no sean válidas para el mañana, ¿no? O las ideas que tenemos o las creencias que tenemos en un contexto puede que no sean válidos en otro contexto. Entonces, ¿por qué se da el dogmatismo? El dogmatismo es, bueno, la creencia prácticamente ciega en algo, ¿no? Es como... puede ser a nivel religioso, pero no tiene por qué ser a nivel religioso, puede ser en cualquier ámbito de la vida, el creer algo férreamente, ¿no? De alguna manera, y entonces no existe ninguna forma en que la persona pueda salir de ahí, en la que se la pueda convencer de salir de ese dogma. La idea es básicamente que la mente, nuestra mente racional, busca sentirse segura en el mundo, busca como comprender el mundo, y cuando cree que comprende el mundo, de alguna manera se siente más segura, ¿no? Si yo sé que la Tierra es redonda y que el Sol siempre sale por el este, no exactamente por el mismo sitio del este, pero bueno, siempre sale por el este, se pone por el oeste, me da seguridad, es como que sé en qué mundo vivo. Entonces, claro, la mente racional siempre va a tener esta tendencia a aferrarse de alguna manera a determinadas creencias, determinados dogmas. Y esto puede ser muy peligroso cuando el contexto cambia. El contexto cambia y la persona no es capaz de adaptarse, ¿no? No es capaz de darse cuenta. Pero claro, ¿por qué tenemos ese dogma? ¿Por qué necesitamos esa seguridad? Bueno, pues porque existe un cierto miedo, es decir, existe un cierto miedo a que nos pase algo, a la muerte, a un miedo existencial. Y entonces el darnos cuenta de que las cosas van de una determinada forma, el tener unas creencias sobre cómo funcionan las cosas, nos da esa tranquilidad y nos quita ese miedo. Lo que pasa es que, claro, cuando ya esa idea, imaginemos por ejemplo una ideología política, es totalmente cerrada y no es flexible y no se abre a otros puntos de vista, pues se convierte en un dogma. Entonces, hay una cosa muy importante: la gente dogmática es muy inteligente. No pensemos que la gente dogmática no es inteligente. Lo que pasa es que no es sabia. Son dos cosas totalmente diferentes. El dogma, podríamos decir, a mí me gusta una definición que dice el doctor Mario Sabán, que dice: el dogma es un sistema de creencias cerrado autorreferencial. Es decir, una persona puede ser muy inteligente y haber acumulado muchos datos, y gracias a eso siempre tiene como una manera de racionalizar que su dogma es correcto y no salir de ese bucle, ¿no? Entonces es autorreferencial porque siempre busca la información dentro y de esa manera pues siempre acaba llegando a la conclusión de que tiene razón. Pero es autorreferencial y cerrado, no se abre a otros puntos de vista. El dogma es entonces como una especie de madre que te presenta como una solución para que no tengas miedo, ¿no? Es como que es una madre que te dice: cree esto, y si crees esto, las cosas te van a ir bien y no vas a tener miedo. Entonces eso es por lo que se crea. Pero como decimos, crea ese sistema de creencias autorreferencial. ¿Qué necesita ese sistema de creencias autorreferencial para mantenerse? Un sesgo cognitivo. Es decir, como yo ya tengo mis creencias y tengo mucha información de esas creencias, que yo utilizo racionalizaciones y nunca salgo de esa creencia, vamos a poner el típico ejemplo: una persona me da igual que de derechas que de izquierdas, pero nunca va a dejar de ser de izquierdas y nunca va a dejar de ser de derechas. Siempre va a tener ahí, digamos, esa ideología muy marcada, ¿no? Entonces, la información que le venga ya la va a filtrar. Si la información es a favor de su ideología, sea esta de izquierdas o de derechas, la va a aceptar. Si la información es contraria a su ideología, no la va a aceptar. Esto estamos hablando, por supuesto, si no tiene la flexibilidad suficiente, porque una persona puede tener una ideología, pero flexible, que se adapte a los contextos, ¿no? Pero claro, estamos hablando del dogma. El dogma es inflexible, se mantiene en su
en su posición y no se mueve de ahí, y cuando empieza a pensar acaba siempre volviendo a la idea de que tiene razón y de que no tienen por qué moverse de la posición. Entonces, para que eso se mantenga, necesito un sesgo cognitivo. Es decir, la información que me viene, si es favorable a mi dogma, la cojo. La que no me viene, si no es favorable a mi dogma, la que me viene y no es favorable a mi dogma, la aparto. Claro, esto parece, bueno, hasta aquí hemos dicho, es lógico, ya, pero esta persona ya no tiene discernimiento. O sea, ya no es capaz de analizar la realidad de una manera más o menos objetiva. Porque está filtrando totalmente la información que le llega. Entonces, fijaos, cuando una persona va a coger un determinado periódico, porque es, digamos, afín a las ideas políticas que esa persona tiene, o coge otro contrario porque es afín a las otras, ¿no? Y va buscando la información, entonces no discierne realmente, o sea, ya va todo el rato como buscando sentirse bien. ¿Y por qué hace esto? Porque lo peor de todo es que ese dogma es como esa madre que te dice, sigue estas pautas y yo te cuidaré y vas a estar bien conmigo, y encima hace que la persona tenga la autoestima asociada a ese dogma. Muchas veces el dogma es, no solo soy de izquierdas, es que además al ser de izquierdas soy superior a los de derechas. O el de derechas que dice, no solo soy de derechas, es que además soy superior a los de izquierdas. Esto es lo que hablamos a veces de la superioridad moral que piensan algunos ideólogos, ¿no? Que tienen con respecto al otro grupo, ¿no? Entonces ya su autoestima está forjada ahí. Entonces, claro, ¿cómo voy a abrir una resquebrajadura ahí en ese dogma si resulta que me tendría que enfrentar con mi autoestima, ¿no? Con una bajada de autoestima? Porque lo que la persona no quiere es preguntarse, ¿y si todos estos años que yo pensaba esto estaba equivocado o equivocada? ¿Y si lo que yo pensaba que eran los buenos o los malos es al revés? Porque claro, ahí ya hay una dicotomía. O sea, esa persona llega a ese dogma porque es dicotómica. Yo estoy en los buenos, los demás son los malos. Yo estoy en lo que es correcto, los demás están en lo incorrecto. Y esto es muy problemático cuando una persona ha estudiado y tiene determinados títulos. Una persona que haya estudiado cualquier licenciatura y luego haya hecho un doctorado o no, pero que se crea que, digamos, es más inteligente que la inmensa mayoría de la gente porque tiene esos títulos, y en realidad lo que ha hecho es crearse un dogma autorreferencial, pues se cree muy inteligente porque conoce una parte pequeña de la realidad. En la realidad conoce una parte muy pequeña. Pero claro, ya justifica también que sus ideas siempre son las adecuadas y que las de la otra, la plebe, que podría decir alguien un poco narcisista, la plebe no se entera de nada, ¿no? Este es otro concepto también interesante que decía también Ortega y Gasset. No lo llamaba exactamente así, yo lo llamo los ignorantes especializados. ¿Qué es un ignorante especializado? A mí me hace gracia, la verdad. Un ignorante especializado es una persona que ha estudiado una parte muy pequeña de la realidad, la que sea. Da igual que sea psicología, leyes, una parte pequeña de la realidad, física, química, quieras que no, estamos tan especializados que cuando alguien estudia, cada vez se especializa más y solo hace una parte pequeña de la realidad. Y como conoce esa pequeña parte de la realidad, cree que conoce el todo. Y entonces ya opina de todo, sabe más de todo, o directamente cuando alguien le habla de algo que él no entiende, directamente elude la conversación para llevarla hacia sí mismo y volver a hablar de lo que él conoce, ¿no? En realidad lo que estamos viendo aquí es una persona con, parece mentira, pero con muy poca autoestima. Una persona que tiene tan poca autoestima que solo puede hablar de sí mismo, que siempre mantiene sus dogmas, pero además como su autoestima está unida a esos dogmas, tiene que evangelizar a los demás para que el dogma, digamos, sea correcto. Entonces esta persona, cuando es consciente de que no puede evangelizar a los demás, los va directamente a descartar como ignorantes, tontos o lo que sea, o incluso puede tener, digamos, ataques agresivos porque no es capaz de evangelizar, ¿no? Digamos. O sea, fijaos cómo el dogma hace, sobre todo si está ligado a la autoestima, que la persona al final sienta mucha frustración, incluso agresividad. Vamos a ver, porque tengo aquí una chuleta y vamos a ver por dónde me he quedado. Justamente ahí, o sea, una persona se puede volver agresiva por defender su dogma,
puesto que ese dogma le da seguridad y le ayuda a anular su miedo. Entonces, claro, habría que mirar el miedo, la autoestima, de dónde viene ese miedo, por qué has creado ese miedo, qué traumas tienes, habría que entrar ahí en el tema psicológico pero la persona, sobre todo si ya ha creado esas defensas narcisistas, no va a querer volver ahí, ¿no? Entonces, bueno, queda anulado el discernimiento, como hemos dicho. O sea, esta persona puede ser muy inteligente, puede tener una carrera, puede tener una especialidad, puede ser muy eficaz dentro de su mundo especializado, pero no ser para nada sabia, no ser capaz de discernir. Entonces, cuando la realidad es cambiante, no es capaz de adaptarse, siempre se enroca en las mismas posiciones, ¿no? Entonces, el dogmático es inteligente, pero no sabio. Entonces, sin discernimiento para poder ver la realidad de una manera más o menos objetiva, pues se pueden dar las mayores atrocidades. Nadie diría, por ejemplo, que los comandantes nazis no eran inteligentes. Eran inteligentes, pero evidentemente no eran sabios. Cometían atrocidades insoportables. Entonces, cuidado con la inteligencia, porque además estamos, que este sería otro vídeo muy extenso, en un sistema educativo que premia la memorización de datos, la inteligencia, pero no premia el discernimiento, porque conforme nos vamos yendo a más especialidad, la persona se cree más lista, se cree más importante, por lo general, y no se da cuenta de todo lo que no sabe del resto de la realidad. Sabe mucho de un fragmento muy pequeño de la realidad, ¿vale? No sabe, no es holística. Entonces, al no ser holística, tiene como muchos agujeros negros dentro de la realidad que la persona no puede llegar a analizar. Entonces, cada vez su discernimiento va a peor. Cuanto vas más a lo concreto, si a la vez no trabajas también en otras áreas, tu discernimiento va a peor. Entonces, esto es un tema muy complicado. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues bueno, la única solución es la humildad. La persona tiene que ser consciente de que a pesar de que se ha podido especializar en un campo o ser incluso un especialista en algún campo, en realidad ignora la inmensa mayoría de la realidad y, como se dice muchas veces incluso en Cábala, ¿no? Frente al infinito de opciones, prácticamente no somos nada, no sabemos nada, ¿no? Entonces, claro, este es un dato muy importante, ¿no? El dogmático se va a cerrar, va a crear una soberbia que hace que su dogma sea el correcto, entonces lo que está fuera de su dogma son gente o bien inferiores intelectualmente o moralmente, y va a asociar ese dogma a su autoestima y de esa manera, claro, dejar el dogma de lado cuando está asociado a tu autoestima es un problema, porque como hemos dicho antes, implicaría una gran autorreflexión, pero sin esa humildad pues es difícil. Muchas veces lo que ocurre es que a veces el mal golpea a esta persona y no le queda más remedio que, digamos, ponerse enfrente de sus dogmas y decir, igual estaba equivocado, ¿no? Pero para eso, por lo general, la persona tiene que pasar por muchos procesos de dolor hasta que se baja del burro, como solemos decir, ¿no? Entonces, la única manera es la humildad. Hay que ser muy conscientes de que por mucho que estudiemos, por mucho que sepamos, seguimos siendo bastante ignorantes con respecto a la totalidad de la creación y a la totalidad de la realidad. Y de esa manera, pues todas nuestras creencias, que pueden ser más o menos estables, pueden ser pequeños dogmas, pero flexibles, que nosotros podamos siempre evolucionar, porque al final el dogmático no evoluciona, se queda ahí. Y al contrario de lo que mucha gente piensa, la gente piensa que simplemente la gente por cumplir años se convierten en personas sabias, y es totalmente falso. O sea, la persona que no se trabaja a sí misma y estudia y tiene esa humildad de ponerse a debatir consigo mismo, esa persona llega a sabia, o bueno, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Pero la persona que de joven ya es un poco rígida e incluso que estudia y gana ciertos méritos y encima coge esos méritos para creerse más que los demás, esa persona cuando llega vieja es más dogmática todavía y más insoportable, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, no por cumplir años la gente es sabia. Si a esa persona le golpea el mal, por decirlo de alguna manera, el mal es pues algo que le haga darse cuenta de que es incapaz, por mucho que sus dogmas le parezcan maravillosos, es incapaz de lidiar contra determinados retos de la vida, ¿no? Y tiene que aceptar lo inevitable, y tiene que adaptarse, y tiene que sufrir pues ciertas pérdidas como sufrimos todos.
sea, muchas veces el dolor puede llegar un poco a generar una resquebrajadura en el dogma y que la persona piense, igual me estaba equivocando, igual tengo que cambiar de dirección y tal, pero es bastante complicado, ¿no? Entonces es muy importante que fomentemos el discernimiento, que fomentemos la humildad. Habrá gente que evidentemente, la gente que tiene falta de autoestima, muchas veces le cuesta mucho generar esa humildad porque crean una máscara narcisista. Es como tengo falta de autoestima, me voy a creer a mí mismo que soy la leche, ¿no? O a mí misma, me monto un personaje y en este mundo imaginario narcisista soy lo más de lo más y los demás están todos por debajo de mí, ¿no? Miro a todo el mundo por encima del hombro. Claro, esa persona lo va a tener muy difícil, ¿no? Pero hay que intentar, pues eso, yo creo que desde pequeños a los niños que se den cuenta en la educación que por mucho que sepan, nunca lo van a saber todo, que tienen que ser flexibles, que no tienen que agarrarse a ideologías de manera férrea, que el mundo es cambiante y necesita soluciones cambiantes, que hay veces que no pasa nada por admitir que uno se ha equivocado o no se ha equivocado, pero puede cambiar de bando, entre comillas, porque se da cuenta de que esa gente ya no le representa de alguna manera. Estoy hablando desde amigos, grupos, partidos políticos, congregaciones religiosas, me da igual, o sea, da igual lo que sea. O sea, tenemos derecho a evolucionar, a cambiar, no tenemos que aferrarnos por seguridad a, yo que sé, a votar al mismo partido político que votaba mi abuelo, porque de esa manera, o a rebelarme contra lo que votaba mi abuelo, que era malo, malísimo, y voto lo contrario siempre. Al final son todo sistemas de seguridad que anulan nuestro discernimiento. O sea, la clave sería, ¿qué opino ahora, en el contexto en el que estoy ahora, y a qué conclusiones puedo llegar, intentando liberarme de esos sentimientos emocionales que me aferran y que me hacen actuar en la vida como un hincha de un equipo de fútbol, ¿no? Que siempre va a ir con su equipo y nunca va a ir con el equipo contrario, evidentemente, ¿no? Eso no es sabiduría. Eso puede llegar a ser en algunos momentos inteligencia, porque la persona siempre utiliza sus racionalizaciones para volver a decirse a sí mismo lo cierto que está en el camino y que no se equivoca, pero no es sabiduría, porque la sabiduría necesita de flexibilidad. Así que bueno, esto es un tema larguísimo y muy complejo, como suelo decir en casi todos los vídeos. Pero bueno, espero que los que hayáis aguantado hasta el final sea porque os ha gustado, porque os haga reflexionar y os haga pensar sobre ello. Y bueno, cualquier cosa pues me podéis dejar comentarios y yo estaré muy gustoso de leerlos. Así que nada, pasad muy buena semana, sed felices y nos vemos en la próxima. Chao, chao.